Hola, hoy vamos a ver gestión de servidores de base de datos. El primer tema de esta unidad es administración de base de datos, donde veremos conceptos de respaldo y restauración de una base de datos. Empecemos con respaldos. La palabra backup significa subir un respaldo, siendo común el uso de este término dentro del ámbito informático, ¿sí? Es decir, no es una palabra exclusiva, de base de datos. Su función es respaldar toda la información para que ésta no se pierda y no existan problemas donde la información actual o antigua se pierda y cueste trabajo recuperarla. Los respaldos o copias de seguridad tienen dos objetivos. El primero es permitir la restauración de archivos y el segundo es permitir la restauración completa, ¿sí? Es decir, hay respaldos que te van a recuperar toda tu base de datos, hablando de base de datos, y en otras donde solamente puedes recuperar algunas tablas, ¿sí? Vamos a verlo más adelante. Tipos de respaldo. Es un respaldo donde cada archivo es escrito a la media de respaldo. Esto quiere decir que si los datos a respaldar nunca cambian, cada respaldo completo creado será una copia de exactamente lo mismo. Esta similaridad se debe al hecho de que un respaldo completo no verifica para ver si un archivo ha cambiado desde el último respaldo. Es decir, ciegamente respalda exactamente todo, haya sido modificado o no. Esta es una razón por la que los respaldos completos no se hacen todo el tiempo. Supongamos que deseas respaldar 100 gigas de datos cada noche cuando solamente cambiaron 10 megas, por ejemplo. No es una buena solución y es por eso que se usan otros tipos de respaldos, como en el caso del respaldo incremental. El respaldo incremental primero revisa para ver si la fecha de su modificación de un archivo es más reciente que la fecha de su último respaldo. Si no lo es, significa que el archivo no ha sido modificado desde su último respaldo y por lo tanto se puede saltar por esta vez. Por otro lado, si la fecha de modificación es más reciente, el archivo ha sido modificado y se debería copiar. En el caso de los respaldos diferenciales, son similares a los respaldos incrementales, en que ambos solamente copian archivos que han sido modificados. Sin embargo, los respaldos diferenciales son acumulativos. Es decir, con un respaldo diferencial, una vez que un archivo ha sido modificado, continúa siendo incluido en todos los respaldos diferenciales subsecuentes hasta el próximo respaldo completo, ¿sí? En el caso de los respaldos diferenciales, tiene todos los archivos modificados desde el último respaldo completo. Esto hace que sea posible realizar una restauración completa con el último respaldo completo y el último respaldo diferencial, ¿sí? Digamos que el respaldo diferencial es como un complemento del respaldo completo. La frecuencia de los respaldos va a depender de cómo cambian y la frecuencia en que estos se llevan. Es decir, poca frecuencia se pueden respaldar menos a menudo, mientras que los datos que cambian regularmente deben ser copiados frecuentemente. Se deben utilizar de manera frecuente debido a qué tipo de respaldo se está haciendo. Ya vimos los tipos de respaldo. Es decir, si es que solo se cambió una información o si se cambió toda la información, esta frecuencia deberás de verla dependiendo del tipo de que se haya utilizado tu respaldo. Los métodos de respaldo son 3 métodos. El primero es el manual, que es el que vamos a ver más adelante.
copiando los archivos a través de un comando. El segundo es a través de una aplicación. En este caso ya lo hemos utilizado, el cuatrimestre pasado usamos Workbench y utilizábamos Data Export para hacer nuestro respaldo y Data Import para hacer nuestra restauración. Esta es la aplicación, pues es Workbench como tal. Y hay uno más que es el automático, que es a través de una aplicación especializada, ¿sí? Este no lo vamos a llevar a la práctica, pero bueno, es buscar software que realice respaldos, que se conecte al servidor y que en automático eh, genere ese respaldo sin necesidad de hacerlo manualmente o a través de una aplicación. Una solución que se ha usado es crear un archivo .bat y con el programador de tareas de Windows se ejecuta este archivo y se crea automáticamente sin necesidad de ningún software. Ejemplo de cómo respaldar una base de datos. Para realizar copias de seguridad del sistema gestor de base de datos MySQL, podemos usar el comando MySQL dump. Este es un programa que ya viene instalado y sirve para generar respaldos de base de datos y ser usados incluso para ser transferidos a otro servidor. No necesariamente tiene que ser otro servidor MySQL. Ustedes están empezando a utilizar SQL Server en otra materia, entonces tranquilamente pueden transferir su información de MySQL a SQL Server. Primero vas a utilizar la instrucción MySQL dump, su usuario y contraseña. En este caso hemos estado utilizando el usuario de root. Sin embargo, tú puedes crear otro usuario. Ya vimos cómo crear usuarios, ¿sí? Y bueno, indicas usuario, contraseña y la ruta donde va a crear el respaldo. Para crear el respaldo de una base de datos, la sentencia de comandos es la siguiente. MySQL, el guión u, usuario, guión P, y aquí no vamos a poner la contraseña, vamos a esperar a que nos la solicite el servidor. El nombre de la base de datos que desea respaldar y el símbolo mayor que y el nombre del archivo. Si lo deseas cambiar de ruta, pues hay que ponerle la ruta adecuada. Para ejemplificarlo, vamos a ver el siguiente video. Para poder trabajar con este comando de respaldos, hay que ejecutarlo el símbolo del sistema como administrador. Para esto le hay que darle clic derecho, ejecutar como administrador y pues me va a pedir que lo valide, ¿sí? Ok, ya que tengo aquí mi ventana de administrador, pues bueno, vamos a trabajar. Nos manda a la carpeta del sistema, hay que salir de ahí, ya saben que es usando cd punto punto, nos va sacando a la carpeta anterior y hay que entrar a la carpeta de archivos de programa, ¿sí? Luego hay que entrar a la carpeta donde está en MySQL, luego hay que entrar a la carpeta del servidor. En mi caso es el 8.0. En el caso de ustedes, pues tendrán que verificar cuál es la ruta, que es algo con lo que ya habíamos trabajado anteriormente, ¿sí? Ya que estamos ahí, vamos a entrar a la carpeta de bin. Y en esa carpeta de bin vamos a verificar que se encuentre el archivo MySQL dump, que es el que hace los respaldos. MySQL... Bueno, por aquí debe de estar. No lo pasé. Ah, sí. Aquí está MySQL dump. ¿Sí? Este archivito se va a encargar de hacer los respaldos, ¿sí? El que hemos estado usando es MySQL, que es el servidor. En este caso vamos a utilizar el que dice MySQL dump. Ok, ya que verificamos, vamos a escribir la instrucción. Ok, la voy a pegar para no escribirla. MySQL es exactamente la que tienes en tu diapositiva anterior. MySQL DOM, -u, el usuario, -p y la contraseña le vamos a decir que nos las
pida al momento de ingresar por cuestiones de seguridad el nombre de la base de datos que vamos a respaldar. En el caso mío es TI30 empresa. Dejamos un espacio, el símbolo de mayor que, un espacio, y aquí le vas a poner el nombre que le deseas dar al archivo SQL. Yo le voy a poner respaldo TI30, respaldo empresa, le voy a poner. Este archivo que te va a generar es el mismo archivo que yo les entregué al inicio del curso. Obviamente, pues este ya es un respaldo completo de la base de datos con todos los cambios que se están haciendo. Le voy a dar un enter, me va a pedir el password, se lo otorgo y bueno, aparentemente no hizo nada. Para esto, pues yo voy a buscarlo en dónde me lo va a crear. Ustedes se preguntarán dónde me lo va a crear, ¿no? Como yo estoy trabajando en esta ruta, por default me lo va a crear en esta misma ruta. Le voy a dar div y lo voy a buscar. Se llamaba respaldo. Aquí está. Respaldo empresa SQL. ¿Sí? Entonces, si el archivo no está en ceros, quiere decir que ya creó mi respaldo. ¿Qué pasa si yo le doy una ruta distinta? Por ejemplo, que me lo cree en C2 puntos y que me lo... ¿dónde está? Déjenme poner la inversa. C y user y espero no equivocarme con la ruta. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo que lo cree en mi carpeta documentos, ¿sí? Obviamente esa carpeta debe de existir. Le doy ok, me dice que esa ruta no está especificada. Lo puedo checar, pues si yo entro a la carpeta de mis documentos, que es esta. Y bueno, aquí en mi equipo, documentos, ¿sí? Yo le puedo dar aquí propiedades para ver cuál es la ruta. Y es esta. C users cast. Ok, aquí en la ruta me faltó una. Lo voy a cambiar. C users cast. Me faltó una S, por eso me decía que la ruta no era la correcta. Documents. A ver, vamos a ver si es cierto. Ahora sí, fue por una letrita aquí que me hizo falta. Ustedes pueden verificarla pues en su máquina o puede ser en vez de documents, puede ser en desktop para que se las mande al escritorio y la encuentren más rápido. Pongo la clave y voy a verificar si es cierto que me la creo en mis documentos. ¿Sí? Entro a mis documentos y vamos a ver. Y aquí está. Respaldo empresa. Si, vamos a mover un poco. Si yo la cambio aquí, le doy abrir con y bloc de notas para no abrirlo con Workbench. Y déjenme ampliarlo un poco. Y aquí yo ya tengo que hice mi respaldo y me da todas las tablas con las que yo he estado trabajando. ¿Sí? Al final de las tablas, creo que no se alcanza a ver, dice que fue completada las 22, la fecha y la hora exacta en la que se realizó. Entonces, esto es para realizar el respaldo de una base de datos usando MySQL DOM. Restauración. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro respaldo, vamos a generar una copia de seguridad, ¿sí? Y estas se pueden realizar de varias maneras.
La primera, cuando la base de datos no existe en el servidor. La segunda, cuando la base de datos ya existe en el servidor y quiero reemplazar toda la información actual. Y la tercera, la base de datos existe, pero quiero restaurar la copia sin afectar la que existe actualmente en el servidor. Estos son los tres métodos de restauración. Nosotros vamos a utilizar los dos primeros y la vamos a ejemplificar más adelante. La restauración, el modelo simple, dice que hace una restauración completa de la base de datos con el modelo de recuperación simple y con las instrucciones de restore. Lo que viene siendo también esto en MySQL Workbench es la parte del data import, ¿sí? Y dice, si deseamos restaurar una copia de seguridad diferencial de la base de datos, pues utilizamos restore. El ejemplo de cómo restaurar una base de datos es pues siguiendo la instrucción que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Dice que también la vamos a hacer a través de consola, vamos a cambiar el mayor que por el menor que, es muy parecida. Además de esto, pues vamos a cambiar el programa. En este caso vamos a usar MySQL, el usuario, el password, -p, el nombre de la base de datos donde vamos a hacer el volcado del archivo que ya generamos, que es SQL. Para poderlo ejemplificar mejor, pues vamos a ver el siguiente video. Vamos a realizar ahora la restauración. Para esto, pues primero tenemos que tener nombrada la base de datos en la que vamos a trabajar. Podemos abrir aquí, hacer la instrucción directamente donde nos quedamos, o bien abrir el cliente, ¿sí? Para tener dos pantallas con las que trabajar. Y bueno, ahí vamos a usar este para crear la base de datos en la que vamos a restaurar, ¿sí? De preferencia que sea con un nombre distinto. Le voy a poner, bueno, primero hay que entrar y vamos a buscar un nombre que no esté ya ahí. Mi base que yo respaldé fue la de TI30 empresa, ¿sí? Y supongamos que voy a crear una nueva database con el nombre respaldo res empresa, así lo voy a poner, ¿sí? Ahí yo voy a tener mi base creada y en esta voy a hacer el volcado de los datos, ¿sí? Aquí está, ¿dónde está? Res empresa. Use res-empresa. Ya la usé, vamos a ver que no tenga absolutamente ninguna tabla. Y me dice que está completamente vacía, ¿sí? Esta ventana es una línea de comandos de cliente, la que hemos estado usando regularmente, ¿sí? Y me voy a cambiar, sin cerrarla, nada más la voy a bajar. Me voy a cambiar esta ventana donde ya tenía parcialmente escrito la instrucción que dice que ya no es MySQL dump, sino MySQL-u-p y que vamos a poner hacia dónde vamos a hacer el volcado. Dijimos que la base de datos se llama RESP-empresa. RESP-empresa, ¿sí? Voy a cambiar el signo mayor por el signo menor, donde le voy a indicar que va a ser el volcado, ¿sí? Y voy a indicarle el nombre del respaldo, que bueno, recordando que tengo dos archivos, uno en la de documentos y el otro aquí en donde no cambié la ruta, que era en el de bin. Si yo puedo usar el de la ruta completa o puedo usar el de bin. Voy a usar el de la ruta completa para que vean que sí funciona. Y voy a pegarlo, ¿sí? Está en la carpeta de documentos de mi usuario de Windows y se llama respaldo empresa SQL. Le voy a dar Enter, me va a pedir el password, se lo otorgo y bueno,
Hay que esperar un poquito porque ahora va a empezar a hacer el volcado. Nosotros habíamos hecho el volcado copiando la información del bloc de notas del archivo SQL y pegándolo directamente en el programa de MySQL. Nos daba algunos errores, de repente los puntos y comas no nos los respetaba, pero a final de cuentas lo lograba, ¿sí? Aquí ya hizo, ¿cómo sé que ya lo hizo? Bueno, pues ya nuevamente me manda el cursor, ¿sí? Y para esto voy a abrir mi otra ventana donde ya tengo la línea de cliente de MySQL y le voy a decir nuevamente, muéstrame las tablas. Y si se dan cuenta, ya ahora sí tiene todas las tablas, departamento, inclusive las vistas que creamos. Recuerden que creamos algunas vistas como vista 1, 2, 3, vista prueba para los videos, ¿sí? Y las tablas. Entonces, ya tiene ahí todos los, por ejemplo, select asterisco from proyectos, que creamos algunos proyectos, ¿sí? No sé si recuerdan en los últimos videos que eran estos 3 proyectos que no venían en el archivo original de respaldo. Entonces ahí yo ya hice mi nuevo respaldo con la última información hasta el día de hoy, ¿sí? Nuevamente les presento la sintaxis, es MySQL, ya no es el usuario, el solicitar el password, cómo se va a llamar la base de datos que previamente creas, donde se va a hacer el volcado de los datos. Esto es bien importante tenerla creada previamente, ¿sí? Y la ruta donde tienes guardado tu archivo SQL. Eso es todo de restauración. Espero que no tengan dudas algunas. Por último, vamos a ver el tema de configuración de servidores de base de datos. Y como lo habíamos platicado antes, este tema lo van a exponer ustedes debido a que hay una gran cantidad de servidores de base de datos y a continuación les voy a presentar algunos. Les presento los relacionales más usados. Los sistemas gestores de base de datos relacionales más usados, pues bueno, hay muchos en uso. PostgreSQL, Oracle, MariaDB, MySQL, que es el que estamos usando nosotros, SQL Server, que es el que también deben, estar usando en otra materia, y Amazon tiene su sistema gestor de base de datos relacional, porque Amazon se enfoca más a los sistemas gestores no relacionales, como en el caso de Mongo, que veremos en otro curso, en otra materia más adelante, ¿sí? En este caso se llama Aurora, ¿sí? Aquí yo les estoy presentando software libre, pues MariaDB, MySQL, Aurora, Postgre también es libre, es gratuito. Sin embargo, SQL Server y Oracle son de licencia. Entonces, bueno, estos son algunos más usados. Lo que ustedes tienen que mostrarme en su presentación es alguno que no sea MySQL, que me indiquen cómo trabajan, que vean que el lenguaje es exactamente el mismo, es decir, si yo quiero generar un insert, se genera exactamente igual en cualquiera de estos de estos 6 que manejan el mismo lenguaje SQL, ¿sí? Pues esto es todo de esta última unidad.